Mayordomía, necesitamos una copa y una botella de agua adicional en el escenario. Vamos a ir llamando a nuestro próximo grupo de panelistas. Este es el panel Litigio Estratégico desde la perspectiva del derecho procesal constitucional y contencioso administrativo. Nuestro moderador, doctor Carlos Ramón Salcedo Camacho, socio fundador de la firma de abogados Salcedo y Astacio, abogados, notarios y consultores. Le pedimos por favor al doctor Carlos Ramón Salcedo Camacho que pase por el escenario. Sonido, por favor, soporte. Inmediatamente damos la bienvenida a este foro y a este escenario al licenciado Eduardo Jorge Prats, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, IDEC, catedrático de Derecho Público ante la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima y miembro fundador de la firma Jorge Prats, Abogados y Consultores. Por favor, subir al escenario. La doctora Paola Pelletier, especialista en Derechos Humanos y docente universitaria de la República Dominicana. Favor de subir al escenario. El doctor Amaury Reyes Torres, letrado del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana UNIBE de la República Dominicana. El doctor Juan Manuel Guerrero, catedrático de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima y miembro de la firma Fermín y Guerrero, abogados de la República Dominicana. Les recordamos a todos ustedes que este evento ha sido posible gracias a la coordinación de la Fundación Pro Bono República Dominicana, el Cyrus R. Vance Center for International Justice, la Fundación Pro Bono Chile, en el marco de la Red Pro Bono Internacional y en conjunto con el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional. De igual manera, les recordamos nuestros patrocinadores, quienes son Banco Popular Dominicano, Latin Lawyer, Hedic, Rizic, Álvarez y Fernández, Jorge Prats, Abogados Consultores, Metal Dome, Jiménez Cruz Peña, Abogado, Cemex Dominicana, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, Jorge A. López Hilario, Abogados Consultores, Cervecería Nacional Dominicana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, Falcondo, Central Romana Corporation, Ayuntamiento de Santo Domingo Este y Inversiones Taveras. Sin más preámbulos, entiendo que ya todo el mundo tiene micrófono en mano. Vamos a darle la palabra a nuestro moderador, el doctor Carlos Ramón Salcedo Camacho. Para mí es un honor, un orgullo estar no solamente frente a ustedes, sino frente a 4 distinguidos amigos, panelistas. Yo creo que aquí hay una conspiración pucamaimera, porque todos somos de Pucamaima. Así que quizás hay que elevar un amparo a aquellos que pertenecen a otras universidades. Hay otras universidades aquí, ¿verdad? Muchas, ¿verdad, Tomás? Bueno, yo creo que estamos un poco retrasados en el tiempo y vamos a entrar en materia inmediatamente. Ustedes van a tener 12 minutos cada uno de exposición, ojalá sean 11. La capacidad de síntesis, yo creo que llama la atención. Y bueno, en el orden que está previsto, este panel de litigio estratégico desde la perspectiva del derecho procesal constitucional y contencioso administrativo, tiene en su haber al licenciado Eduardo Jorge Prats. Bueno, ¿quién no conoce a Eduardo? A Paola por igual, a Amaury Reyes Torres, un joven talentoso, cuya hoja de vida parcialmente también la tienen ustedes. Yo no voy a repetir mucho la hoja de vida de cada quien. Vamos a darle paso también luego al doctor Juan Manuel Guerrero, entrañable amigo y compañero. Aquí estamos entre 3 compañeros pucamaimeros, que fuimos compañeros en las aulas. Yo los conozco más que ustedes, o sea que cuando quieran al término, yo puedo darle algunos detalles que ustedes no conocen de ellos.
Bueno, vamos a entrar en materia. El licenciado Eduardo Jorge Prats, que es el primero que nos va a hablar, es presidente del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, el IDEC, que también copatrocina el evento. Ha sido catedrático de Derecho Público por mucho tiempo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, su alma mater, y miembro fundador de la firma Jorge Prats, Abogados y Consultores, pero sobre todo un hermano mío. Le doy la palabra a Eduardo Jorge Prats. Buenos días. Pues ante todo agradecer a la Fundación Pro Bono y en especial a su presidente Teófilo Rosario, pues la oportunidad que nos ha dado de poder cooperar en la coordinación de este magno evento y la oportunidad que nos da también de compartir algunas ideas sobre el litigio estratégico desde la perspectiva del derecho procesal constitucional. Como el moderador, doctor Carlos Salcedo, nos ha dicho que tenemos 12 minutos, yo tengo 12 puntos que espero desarrollar con Dios y la Virgen de la Altagracia por delante en esos 12 minutos. Mi intervención está estructurada alrededor de la idea de que la Constitución de 2010 y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales confiere o nos da una serie de oportunidades para el desarrollo del litigio estratégico y de una cultura del litigio estratégico en nuestro país. En primer lugar, porque nuestra Constitución, contrario a otras constituciones, ha constitucionalizado un catálogo muy amplio de derechos y contrario, por ejemplo, a constituciones como la española, no ha dividido los derechos en aquellos que son susceptibles de ser protegidos por la vía del amparo y aquellos que no. Es decir, todos los derechos que están en la Constitución son considerados fundamentales, sean estos derechos importantes o no. Es decir, por el simple hecho de la constitucionalización, pues adquieren un rango fundamental. En segundo lugar, nuestra Constitución además tiene la peculiaridad, por ser la más reciente de las constituciones latinoamericanas, que confiere un conjunto, organiza un conjunto de garantías fundamentales, en particular el amparo, el habeas data, y con relación al amparo establece 3 categorías de amparo que están reguladas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por un lado, el amparo general de derechos fundamentales; en segundo lugar, el amparo de cumplimiento; y en tercer lugar, el amparo colectivo. En el caso particular del amparo de cumplimiento, es una de las garantías más efectivas a la hora de hacer realidad aquellos programas constitucionales de desarrollo, de concretización de los derechos sociales. Y en el caso del amparo colectivo, permite tutelar aquellos intereses difusos, aquellos derechos colectivos que están consagrados de modo no limitativo, sino simplemente enunciativo en nuestra Constitución. En tercer lugar, nuestro ordenamiento constitucional se caracteriza porque tenemos un sistema dual o mixto de control de constitucionalidad. Tenemos, por un lado, el control difuso en manos de todo juez de la Organización Judicial Dominicana y el control concentrado a cargo de un tribunal constitucional. Es decir, tenemos lo mejor de ambos mundos, porque por tener control difuso, todo juez es juez constitucional, no importa su rango en la organización judicial. Por lo tanto, el juez se siente apoderado de la materia constitucional, no la ve como algo ajeno a su misión jurisdiccional. Y por otro lado, tenemos un tribunal que sirve como órgano de cierre del sistema, dando la última palabra en materia constitucional, por lo menos a nivel interno. En cuarto lugar, tenemos en principio la posibilidad del desarrollo de una legitimación activa muy amplia para el caso de la acción directa en inconstitucionalidad, porque con relación a la impugnación por esta vía de las leyes, reglamentos y otras normas, en principio cualquier ciudadano
tendría legitimidad para impugnar estas normas. Y aunque el Tribunal Constitucional no ha desarrollado de modo muy específico el concepto de legitimación, lo cierto es que por lo menos con relación a la impugnación de normas generales, todo el mundo, todo ciudadano estaría legitimado para accionar. Hay una cuestión que a nuestro modo de ver limita bastante el desarrollo de un litigio estratégico, por lo menos en sede del Tribunal Constitucional, y es el hecho de que el Tribunal Constitucional ha desarrollado una teoría de la inadmisibilidad de las acciones directas contra los actos administrativos. Y ya sabemos que una de las maneras más frecuentes en que se vulneran los derechos fundamentales de las personas y de colectivos es a través de actos administrativos que tienen muchas veces un efecto tan general como lo tiene una ley, pues abarca todo un colectivo de administrados o de personas que interactúan con la administración. Y esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional pues le ha quitado todo sentido a incluso la definición de interés legítimo y jurídicamente protegido, porque precisamente como el constituyente de 2010 a la hora de establecer la acción directa en inconstitucionalidad amplió el objeto del control para que no solamente las leyes sino también las resoluciones y otros actos estatales estuviesen sometidos al control de constitucionalidad, quiso poner un filtro para evitar que cualquier persona que no fuera parte o interesado en un acto administrativo pudiese impugnarlo mediante el establecimiento de este requisito del interés legítimo. Pero como ya el Tribunal Constitucional no acepta acciones en inconstitucionalidad contra actos administrativos, pues ya el concepto de interés legítimo pierde toda su razón de ser, porque no hay que filtrar nada, porque de paso ya el tribunal sacó fuera de su competencia todos los actos administrativos. En quinto lugar, uno de los elementos que a nuestro modo de ver puede y debe constituirse en un incentivo para el litigio estratégico es el hecho de que para el constituyente todos los derechos son derechos justiciables, es decir, tanto los derechos individuales como los derechos sociales como los derechos colectivos. Y aquí es interesante porque el Tribunal Constitucional, aunque de modo tímido, ha ido desarrollando una doctrina donde incluso reconoce que detrás de las normas, incluso programáticas que la Constitución ha establecido, pues subyace un derecho fundamental. Ahí hay decisiones, ahora mismo no recuerdo el número, porque soy malo para las matemáticas, por eso estudié Derecho, donde el tribunal dice que cuando la Constitución señala que se debe estimular y promover el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, ahí no solo hay una norma programática, sino un derecho fundamental. Ese fue un caso de una persona, un parcelero que había recibido documentación del Instituto Agrario Dominicano y durante más de 20 años no se le había entregado título de propiedad. Y el tribunal se fundamentó su decisión en esa norma programática. Es decir que el Tribunal Constitucional, si bien es conservador desde la óptica procesal, en materia de derechos sociales, pues resulta ser progresista. Son de las paradojas, ¿no?, de la actual composición del tribunal. En sexto lugar, favorece también el litigio estratégico el hecho de que el constituyente en 2010 haya constitucionalizado los tratados internacionales de derechos humanos, con las consecuencias que vamos a ver ahora, y es el carácter vinculante de las decisiones de los órganos de aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha sido ratificado por el legislador orgánico cuando al momento de aprobar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estableció en el artículo 7 el carácter vinculante de las decisiones de los organismos jurisdiccionales supranacionales en materia de derechos humanos, aunque hay una discusión en pie ahora con motivo de una acción de inconstitucionalidad contra el acto de adhesión a la competencia de la Corte, que
sabemos que va a dar mucha agua de beber en los próximos meses y días. En octavo lugar, uno de los elementos, a mi modo de ver, que puede contribuir al desarrollo del litigio estratégico y de una cultura del litigio estratégico es el hecho de que al consagrarse el amparo colectivo, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al establecerse que la lista de derechos de la Constitución no es una lista meramente enunciativa, entiendo que el amparo colectivo también puede ser un instrumento para subsanar las violaciones masivas, no solo de derechos colectivos, como el derecho al medio ambiente o el derecho a un patrimonio cultural, etcétera, sino también en caso de violaciones masivas y estructurales de derechos individuales y de derechos sociales, que es uno de los temas que convocan más la atención de la opinión pública, porque sabemos, por ejemplo, en el caso de los presidiarios, los internos en las penitenciarías, que precisamente en esos centros de reclusión se producen violaciones masivas de derechos no tanto colectivos, sino de derechos individuales. Habría que ver si puede desarrollarse una jurisprudencia en nuestro país semejante a la jurisprudencia argentina en esta materia. Queda por ver, además, si podemos desarrollar una doctrina, como lo ha hecho la Corte Constitucional Colombiana, sobre el estado de cosas inconstitucional, que paradójicamente en nuestro país recibió una aplicación en la ley, en la sentencia 168, con relación a Juliana de Guiz, en donde el tribunal hizo lo que yo llamo una aplicación perversa de la doctrina del estado de cosas inconstitucional, porque en este caso, en lugar de extender los beneficios de la tutela, del amparo, a quienes no habían sido parte del proceso, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue extender los perjuicios de la sentencia 168 a todas las personas que se encontraban en la situación de Juliana de Guiz. Es lo que yo llamo indigestión jurídica o aplicación perversa de una institución jurídica. Pero la esperanza es lo último que se pierde, y nosotros entendemos que como la ley permite un viraje jurisprudencial siempre y cuando sea fundado, pues es posible llevar a su propia legalidad esa doctrina del estado de cosas inconstitucional que desarrolló la Corte Constitucional de Colombia para remediar violaciones sistémicas o estructurales de derechos fundamentales. Queda por ver, además, el tema de un posible retiro de la Corte a partir de una declaratoria de inconstitucionalidad del acto de adhesión. A nuestro modo de ver, el hecho de que no se requiera un acto congresual para adherirse a la competencia de la Corte y que el propio legislador orgánico le ha dado carácter vinculante a las decisiones de los organismos supranacionales en materia de derechos humanos en virtud de convenios que han sido suscritos y ratificados por el país, pues no le da ningún fundamento a una posible declaratoria de inconstitucionalidad. Pero los mismos sectores que han estado defendiendo la sentencia 168 son los que han impugnado este acto de adhesión. Finalmente, quiero terminar mi intervención, y creo, Carlos, que me he mantenido exactamente dentro de los 12 minutos, en estos 60 segundos que me quedan, decir que ojalá que a partir de este Congreso, a partir del trabajo de pro bono y de las organizaciones y de los bufetes y firmas de abogados, los estudiantes de Derecho que han participado en la organización, que han participado también como ponentes, como asistentes en este Congreso, podamos desarrollar una cultura constitucional de protección de los derechos. Y la mejor manera de desarrollar esa cultura es haciendo realidad ese principio jurídico que dice que el que grita no mama, es decir, que los derechos no se regalan, los derechos hay que reclamarlos, y que es deber de los abogados dedicar una parte de nuestro tiempo al trabajo honorífico en defensa de aquellas causas sociales o individuales de nuestra simpatía y que pueden tener un efecto positivo al convertir a los tribunales en locus del desarrollo de las políticas públicas. Solo con una cultura constitucional como esa podremos hacer realidad la Constitución que tenemos
y los derechos que ella consagra. Solo así tendremos no solamente Constitución, sino que también viviremos en Constitución. Tendremos un derecho en acción para hacer realidad la Constitución viviente que nosotros queremos y que los dominicanos y los que vivimos en territorio dominicano merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo. Creo que ha sido un ejemplo en el uso del tiempo, además de la concisión que amerita precisamente ese tiempo. Voy a cederle la palabra a la doctora Paola Pelletier, quien además, en ocasión de una maestría nuestra, dual con la Universidad de Castilla-La Mancha, fue nuestra profesora, por lo menos al final en una de las materias. Así que bienvenida, adelante. Muy buenos días. Me paro aquí porque durante 6 años de litigio de trabajo siempre me gustaba estar de pie en los tribunales gritándole a los jueces. Entonces, después de una etapa de mi vida me he dedicado a litigio estratégico en derechos humanos e incidencia política. Y de eso es lo que quiero hablarle hoy en día. Justamente los derechos humanos no es trabajo pro bono únicamente, de escoger fresco en una oficina de abogados y estar teorizando y viendo libros, y planear una estrategia de un caso. No, es trabajar con la gente. Y eso de las clínicas jurídicas y el tema de las oficinas de abogados y la universidad son claves en ese proceso. A mí en la universidad nunca nadie me habló de ONGs. El mundo de los abogados aquí en República Dominicana, en la escuela, en la universidad, es hablar de los derechos, los libros, las leyes, está muy bien. Pero entonces no ves la gente, y los derechos humanos son el derecho de la gente y del pueblo. Entonces, ¿qué hago con mis estudiantes en la universidad? Los mando a las organizaciones a hablar con la gente, los meto en los batalles, los meto en las comunidades y saquen de ahí lo que está pasando en la vida real y lo transformen en mundo jurídico. Lamentablemente yo coordinaba en un momento un proyecto de clínica de derechos humanos en UNIBE muy corto, duró, digo lamentablemente, pero gracias a eso, otros de mis estudiantes, sin decir nombre de universidad, hemos hecho proyectos de manera móviles, voy a decirlo así. Hemos presentado amicus curiae a la Corte Interamericana en el caso Nadege Dorsema. Hicimos un proyecto en el caso Narciso González Medina para la comisión y en la Corte también. Y hoy día estos chicos, mis estudiantes, estoy súper orgullosa de hecho. De hecho, Claudia Martín de América me dijo ayer, Paola, cómo estos chicos hablan de ti. Porque yo no hice nada. Son ellos los que hoy están haciendo en Inglaterra, en los Estados Unidos, están estudiando derechos humanos. Yo estoy asustada si les lavé el cerebro a todos, de verdad. Y estoy súper orgullosa de Raime que está aquí, porque justamente hace 2 semanas presentó con Coladi un amicus curiae contra la acción de inconstitucionalidad de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el Estado salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que Eduardo mencionaba. Entonces, la idea es formar una conciencia de derechos humanos en la República Dominicana. Eduardo hablaba de la sentencia de Juliana de Guiz. Yo pienso que lo feliz de esa sentencia y también la existencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana es que tenemos una catarsis de derechos humanos, porque antes no se hablaba de derechos humanos. El discurso de los políticos ya habla de situación humanitaria, de derechos humanos, pero antes se hablaba de derechos fundamentales, de constitución. No. El derecho humano es otra área del derecho y para mí no puede ser jamás la sombra del derecho constitucional, porque tiene una vida y tiene una dimensión mayor que el derecho de la misma Constitución, porque a veces sirve a intereses políticos. Entonces, simplemente quería hacer ese preámbulo antes de irme al tema que me corresponde dentro de este contexto. Hablábamos de litigio estratégico en materia de derecho constitucional y administrativo. Cuando vi el tema dije, oye, es que, ¿cómo voy a hablar de esto si en mi país no existe acceso a justicia, en la justicia constitucional, irónicamente, y en derecho administrativo y en otros temas? Me explico. O sea, ustedes dirán, el recurso de amparo en la República Dominicana dice que no necesita la asistencia de un letrado. Puede ser un niño o cualquier persona indigente de llevar un proceso. Ok, ¿quién le ayuda? ¿Cómo le ayuda el tribunal? ¿Existe información, una asistencia para esto? Felizmente el Tribunal Constitucional hizo un acuerdo con la Defensoría Pública de la República Dominicana el año pasado, pero es el Tribunal Constitucional allá, el segundo paso. ¿Qué pasa con los amparos en procesos inmobiliarios, los amparos en materia civil y comercial?
¿Qué pasa? Porque son derechos constitucionales, pero ahí no hay acceso a justicia porque la gente no tiene para pagar un abogado. Tan simple como yo me he visto gente en los tribunales, me quiero divorciar y no tengo ni un chele ni un dinero para pagar un abogado. Tan simple que el otro día estuve en la jurisdicción inmobiliaria una señora por un problema de un filtrado, quiere un abogado y la secretaria dice, búsquese uno. Entonces, ¿de qué justicia, acceso a justicia estamos hablando en República Dominicana? La pobre señora lo dijo, me voy a tener que ir a la fiscalía. ¿Por qué? La fiscalía es gratis. El tema penal sí, felizmente es gratis en República Dominicana. Y eso me acuerda de la pregunta del panel anterior. Es que aquí a los estudiantes, de una manera, no pueden subir en materia civil, ni en materia administrativa necesitan un permiso especial. O sea, hay un diseño que necesitamos a nivel legislativo en República Dominicana sobre el tema del trabajo de acceso a justicia de los estudiantes, un trabajo o en coordinación con oficinas de abogados, porque hay ciertas limitantes. Me explico. El artículo 78, si mal no recuerdo, de la Ley de Organización Judicial, que es viejísima, habla justamente de que la persona indigente tiene derecho a acceder a justicia y que el juez le va a asignar uno. Sí, bien, gracias. ¿Y cómo le va a asignar eso? Los requisitos que hay ahí es pedir una certificación de la Dirección General de Impuesto Interno. La gente que a mí me duele, que no tienen documentos, no sé cómo van a pedir una certificación de impuestos internos. La ley también habla de que necesitas pedir una declaración jurada ante el juez de paz de que no tienes dinero. Hay una serie de requisitos, claro, hay una forma de que tienes que probar indigencia, pero esa ley es muerta también, porque el juez debe de pedir al colegio de abogados un abogado. Entonces, eso no existe, yo le digo, este tema, lo primero que hay que hacer es litigio estratégico para romper el acceso a justicia y armar un caso de decirle, mira, yo me quiero divorciar, magistrado, no hay abogado, que conte en audiencia, y armarte un amparo porque no tengo dinero. De verdad, o sea, ese es el primer paso si queremos hablar de acceso a justicia o trabajo pro bono aquí, porque muchos chicos, los estudiantes, no pueden en ciertas materias en la República Dominicana subir, o las personas que no tienen dinero. O sea, la Corte Interamericana de los años 90 está diciendo, una persona que no puede acceder a justicia es discriminada económicamente. Y esa persona, en ese sentido de indigencia, por tanto, si en un país no puede tener acceso a justicia, va al sistema interamericano porque se agotaron los recursos internos. Ustedes dirán, ¿esto es todos los días? Sí, aquí. ¿Por qué? Porque justamente no existen criterios para esto. Felizmente en mi país, en la Constitución del 2010, en el artículo 69.10, dice que el derecho de debido proceso debe ser en toda materia, civil, laboral, administrativa. En la historia de la Constitución nunca esto había sido una clasificación tan amplia. Ya la Corte lo había dicho desde años atrás. Pero el tema es de las personas que no tienen dinero. Y el problema es que los tribunales están lejos también. Y eso es un indicador. Una persona que va a coger de una comunidad para un tribunal, pasaje, pagar abogado, fotocopia, no puede. Y va en desventaja. Si te quieren desalojar, hay miles de situaciones en República Dominicana que las personas no tienen acceso a justicia. Entonces, ¿cómo evidenciar un litigio estratégico? Eso es una propuesta. Justamente de romper y que más personas puedan participar, o estudiantes, o personas de que puedan suplir y subir audiencia y acompañarlos. Hemos hablado de litigio estratégico, no sé si alguien entiende, no sé si han hablado anteriormente el concepto, pero el litigio es un medio, no es un fin. Claro, académicamente si quieres elevar un caso pequeño, por ejemplo, de personas con discapacidad y que sobre el tema del transporte público es excelente, pero en mi propuesta y en mi experiencia, que es más fuerte, es que el litigio es un medio pero no un fin, porque en los procesos de incidencia política lo que quieres es cambiar políticas públicas. Y brevemente le doy dos ejemplos. Uno en el cual más o menos participé y en el otro que sí trabajé directamente. El primer proceso lo conocen todos ustedes y es algo que en mi corta vida de existencia no había escuchado, cuánto el país se movilizó con el 4% de la educación. Incidencia política es investigación, campañas de medios, sensibilizar a los periodistas sobre un tema, crear historias de vida, redes sociales y la movilización a las calles a las personas. Y el litigio es uno de los últimos golpes. Depende de lo que quieras, porque necesitas sensibilizar. Y hay casos que tienen opinión pública. Felizmente el 4% a todo el mundo le duele, porque todo el mundo quiere educación para el país, ¿verdad? Y todas las organizaciones, cualquier tema, no importa, se cohesionaron.
Yo estoy segura que no se planteó el litigio que se llevó después del 4% al Tribunal Administrativo, no se pensó inicialmente. Inició todo como campañas, videos, la gente, yo me acuerdo en la universidad me vestí de amarillo, o sea, era algo increíble que en mi vida había visto, de la movilización social en República Dominicana, que es un ejemplo en todos los países. Y es un derecho económico, social y cultural. Exigir algo del bolsillo del Estado que pague, porque esto es difícil, del presupuesto. Y el golpe vino luego, posteriormente, con la demanda ante el Tribunal Superior Administrativo. Claro, fue desfavorable. Y luego bueno, en aquel momento la Suprema, en ese momento se elevó el recurso. Y estoy segura que el caso está en el sistema interamericano. Entonces, 1000 y pico de firmas. Y es como el litigio en ese caso fue un medio, pero no es el fin. El fin es lograr que, bueno, felizmente el presidente Danilo Medina aprobó con el Congreso Nacional ese destino del 4% del Producto Interno Bruto para educación. Ahora hay otra fase de la incidencia, justamente cómo se ejecuta ese dinero. Y en eso está trabajando la Coalición por la Educación. Entonces, los procesos de litigio estratégico es un medio en un proceso contexto completo de incidencia política. Y ahora vengo con el segundo ejemplo. Hay casos que no tienen opinión pública. Y el caso es el tema de la sentencia 168.13 sobre el caso de Juliana de Guiz. En ese caso había trabajado antes de él esa sentencia. Y felizmente yo diría que nadie entendía bien en el mundo entero qué es lo que estaba pasando en República Dominicana. Y para mis humildes ojos de ver le decían, bueno, mira, estas personas que tienen cédula, que tienen acta de nacimiento dominicana, que votaron por Danilo Medina, esas cédulas son nulas ya. O sea, que votaron por los diputados, que ya no eres dominicano porque tus padres son indocumentados y tomaste acta de nacimiento en el pasado, no fueron 3 gatos oficiales de Estado Civil, cientos emitieron documentos y ya no eres dominicano. Mucha gente no entendía y para nosotros era difícil visibilizar en las movilizaciones, en las historias de vida, en las investigaciones, en las audiencias temáticas ante la comisión, que el Estado Dominicano y las personas de este pueblo entendieran qué era lo que estaba pasando. Y se diseñaron litigios estratégicos de testing de personas con acta de nacimiento o que querían cédula, o personas, niños, o sea, eran perfiles diferentes. Y bueno, se escogió una sentencia, Juliana de Guiz salió ahí, del todo el grupo, porque habían casos anteriores también. Y eso fue la catarsis que yo le digo, al fin vamos a hablar ya qué son derechos humanos en este país, porque no son derechos necesariamente apegados a la sombra del derecho constitucional, a mi modo de ver. Entonces, ahí tuvimos que hacer todo un proceso de incidencia política a raíz del litigio con periodistas, vinieron personas, o sea, no tenías ni que mover un dedo, había personas que se nos acercaban, que no sabíamos de dónde venían a hacer reportajes, teníamos que hacer cabildeo con los organismos internacionales, con los locales. Antes de eso tratábamos en el Congreso si se aprobaba un proyecto de ley antes de salir la sentencia y no se lograba. ¿Cómo hablabas con los legisladores? Pero es en ocasión de litigio para tratar de mover políticas públicas. Cuando sale la sentencia y hubo una situación que es una experiencia también a través del sistema interamericano de derechos humanos, cómo pudimos trabajarlo, es que hubo una situación, no sé si recuerdan, en el Parque Independencia, de una movilización que decía muerte a los traidores de la patria. Y se circulaba un álbum que se llama el álbum de la traición. Y ahí estaban periodistas, abogados, circulando. Y yo dije, ven acá, pero esto es terrible. Y el gobierno estaba callado en ese momento. Y a mí me acordaba un caso que vi en la corte cuando estuve del diario militar. Esto era fotos de gente y describiéndole a las personas. Y yo dije, no, espérate. Vamos a activar la comisión completa, todas las relatorías. Y al gobierno se le hicimos saber, esto está pasando. No está, a todo el que estuvo en contra de la sentencia, una descalificación de su libertad de expresión. Y como yo y todos éramos tildados de los traidores de la patria. Pero no solo eso, sucedían amenazas por Twitter, fotografías extrañas, gente que iban a las organizaciones militares, cosas que ustedes no saben que sucedieron luego de esto. Y la estrategia dijimos, no, espérate, vamos a visibilizar el concepto de defensores de derechos humanos, que República Dominicana tampoco conoce. Y lo que hicimos fue que pedimos a la comisión medidas cautelares como el movimiento reconocido de afectados que tuvieron amenazas y situaciones particulares y decirle a la comisión, no solo son ellos los afectados de la sentencia, todo político, abogado, periodista o personas que estuvo en contra de la sentencia, entonces era un defensor de derechos humanos pero estaba tildado en su libertad de expresión. Entonces se solicitaron medidas cautelares a la comisión para proteger y visibilizar el concepto de defensores de derechos humanos, que todos lo somos de alguna manera.
Y se negoció, como ustedes vieron, que viniera la convención en la OEA en diciembre pasado. Pero lo que quiero decir y llamarle la atención con esto es que yo les llamo a la lucha por los derechos humanos, no es coger fresco en una oficina y estar diseñando necesariamente un litigio. O sea, es excelente porque es un medio para poder judicializarlo y no necesitas ganar, pensar que vas a ganar, porque la estrategia en una sentencia sabes que no puedes ganar o no, porque hay casos que son difíciles de opinión pública. El tema es que también te enfrentas al poder político de un Estado, te enfrentas a terceros que te pueden amenazar, que te pueden decir cosas, o sea, esto es más grave. Y esta es la verdadera lucha de los derechos humanos porque no le gusta a mucha gente. Y estás contra el poder del Estado. Entonces, hay otros temas que sí tienen opinión pública y muy interesantes, u otros que no hay en República Dominicana, y no necesitas, y no es conveniente a mi modo de ver todavía lanzar un litigio, que sí los hay. Por ejemplo, en derechos sexuales y reproductivos, o sea, el tema de Profamilia, el caso que vino cuando demandó a la Iglesia Católica, y el tema de grupos LGTBI, que hay casos aquí ya de tribunales de familia, estas personas no tienen abogados. Y tú dirás que en tribunales de familia no necesitas un abogado, sí, pero este es un caso especial, porque esta chica necesita guarda para sus 2 hijos y es lesbiana. Entonces, ¿cómo accedes a justicia aquí? Y hay temas, entonces, en nuestra opinión, que necesitan primero incidencia, campañas, informar a la población, y el litigio, el golpe viene después. Porque tienes que educar a los jueces, tienes que educar a la población, crear opinión pública. Y creo que Profamilia en un inicio vino esto. Y ahora UNFA está lanzando datos estadísticos de cuando las niñas están embarazadas. O sea, hay todo un proceso. No seamos tan inocentes cuando vemos cosas en los medios, cuando hay discusiones académicas, porque eso es parte de la incidencia. Lo último que, para terminar, gracias, solamente le quería mover que agradezco muchísimo este espacio de poder hablar de litigio estratégico en derechos humanos. Cuando iniciamos en el 2011 el proyecto en Unive de Clínica, nadie sabía lo que era litigio estratégico, qué es una clínica de derechos humanos. Y esto es importante que los abogados, las oficinas, los estudiantes, las universidades creen estructuras para poder diseñar, así como en el Rosario, en la Universidad de Chile, en todas las universidades en Estados Unidos, que puedan existir proyectos que los estudiantes del futuro puedan empoderarse y decir, miren, yo creo muchísimo en el estudiante, más que un abogado con experiencia, porque tienen el poder de poder cambiar y eso le da seguridad en su vida profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Como han sido Eduardo y Paola, espero que también contribuyan con la concisión y sé que con la exposición diáfana que todos esperamos. Voy a pasar la palabra al doctor Amaury Reyes Torres, quien es un joven talentoso y que sé que nos va a deleitar con su exposición de 11 minutos. Añádele uno. Bien. ¿Escucha? Sí, ok. Para distanciarme un poco de lo que comentaba Paola Pelletier, el derecho es la continuación de las políticas por otros medios. Eso es algo que debemos tener siempre en claro, y cuando se trata de litigio relacionado a derechos fundamentales o derechos humanos, que nuestro sistema jurídico son sinónimos por efecto de la incorporación de los derechos humanos en tratados en nuestro sistema constitucional. Ahora bien, como también el derecho se expresa a través del litigio estratégico como una forma adicional de defender los derechos fundamentales, la teoría acá es fundamental para tener un buen resultado en el litigio estratégico. ¿Y por qué es esto? Porque el litigio estratégico va a suponer, dentro de un determinado sistema jurídico, primero cambiar el paradigma de que el resultado solamente debe quedar entre las partes involucradas en un determinado litigio. En segundo lugar, el litigio estratégico o estructural va a suponer un cambio en el sistema de justicia para extender los efectos de un determinado caso, en el cual figuran partes determinadas o concretas, a otras personas que no están involucradas en ese caso o están en situaciones similares. Aquí, con esa idea, vemos que el litigio estratégico, el litigio estructural, supone también una idea más amplia del acceso a la justicia y la tutela judicial diferenciada. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden acceder directamente a los tribunales, pero sí lo hacen a través de aquellos que sí pueden hacerlo. Entonces, cuando esas personas que sí pudieron acceder al sistema de justicia y pudieron tener una sentencia a su favor y los efectos de la sentencia se pueden replicar en otros casos, esas otras personas que no pudieron acceder, sea por obstáculos económicos, sociales, de una manera salen beneficiadas. Y ahí debe ingresar esa parte esencial del litigio estratégico, que es el post-litigio.
Y no necesariamente el post-litigio. El litigio estratégico también puede comenzar no solamente antes del caso que va a sentar el precedente, pero también una vez que el precedente ha sido sentado. Y a partir de ahí comienza esa pequeña bola de nieve que se va agrandando, agrandando como una gran avalancha, y los demás que no pudieron participar salen beneficiados como tal del litigio estratégico. Entonces, el litigio estratégico lo que supone es una visión del litigio en términos pragmáticos y en términos diferenciados. Entonces, trata de promover la igualdad indirecta y el acceso a la justicia de manera indirecta. Como ya acabo de decir, personas que no pueden acceder, sea por asuntos económicos o sociales, se ven beneficiados por otras personas que sí como tal accedieron. Y a raíz de esto se pone en relieve los llamados fallos estructurales de un sistema que no sabe responder ante las violaciones de los derechos fundamentales de personas. Que ojo, podemos ver en un momento de que no sea un fallo sistémico o estructural, pero a partir de ese primer caso nos refleja esto. Y un ejemplo rápidamente, podemos ver la doctrina del Tribunal Constitucional a partir de la sentencia 48 del 2012, la cual asumió como bueno y válido de que existe una violación al debido proceso a todos esos miembros de la fuerza castrense que han sido separados de las filas solamente por una orden directa sin agotar un debido proceso previo. Puede ser un caso simple, personas que perdieron el trabajo, etcétera, no hay problema, pero el tribunal comienza todavía dictando sentencias en tal sentido, la sentencia 51 del 14, la 168 del 14, y comienza a revelarse un patrón de conducta que puede llevar a identificar un posible o potencial estado de cosas inconstitucional si utilizamos el concepto de la Corte colombiana de manera amplia. Entonces, ante esto, inmediatamente es necesario hacer una tutela judicial diferenciada para identificar cuáles son los casos que se ven afectados por ese precedente y darle la cabida necesaria para hacer efectiva la promesa de una constitución republicana democrática como es la nuestra. Esto me lleva al segundo punto de la brevísima presentación, y es que los derechos fundamentales y los derechos humanos, eso es lo mismo, van vinculados a la idea esencial del litigio estratégico. ¿Por qué es esto? En un sistema en el cual tenemos que identificar de qué tipo de constitución tenemos, qué tipo de derechos tenemos, puede ser muy útil a la hora de plantear un litigio estratégico. ¿Por qué? Los derechos no solamente se implica un titular y un obligado a llevar a cabo el cumplimiento de la obligación, los derechos también son patrones de conducta, y por ser patrones de conducta que los demás están obligados a obedecer, es una base suficiente para ir a armar una estrategia estructural para revelar cambios en el sistema. Entonces, como cada quien debe seguir el debido proceso, en principio, no como está en la Constitución y aplica para todo el mundo, no hay que esperar una sentencia judicial para ello. Sin embargo, y al tercer punto de la brevísima presentación, hay algo que sí ha transformado, en mi opinión, toda la mecánica o la dinámica del litigio estructural, y sobre todo ante violaciones sistemáticas o estructurales de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ahora los tribunales, de una manera u otra, cuando comienzan a participar en el ejercicio de la justicia constitucional, sea un tribunal constitucional o una Corte Suprema con funciones de tribunal constitucional, o bien todos los demás jueces, o siguiendo quizás de manera parafraseada la Corte Interamericana, en el caso Hellman contra Uruguay, los miembros de la administración pública también tienen que hacer efectivos eso que está contenido como tal en la Constitución. Ahora, ¿cómo se hace efectivo eso? ¿Cómo se promueve? Los tribunales acá ejercen esa labor de agentes de cambio. Es importante dentro del litigio estratégico no desconsiderar lo que se llama la práctica judicial en casos que han sido fallados y que van a sentar lo que se llama el precedente. Es decir, una regla jurídica aplicada en un caso y que puede ser replicada en otros casos futuros, que es lo que podemos llamar el precedente en sentido estricto a propósito de la idea de la ratio decidendi. Ok, entonces uno se pregunta, bueno, entonces tenemos que esperar este caso concreto, análogo, para que nosotros podamos iniciar un nuevo litigio. No, aquí la esencia del precedente, como el mecanismo a través de los cuales los jueces y los tribunales constitucionales pueden concretar o dar significado a las cláusulas de la Constitución, es importante y no se limita únicamente a la cuestión de la regla jurídica del caso en concreto para un caso futuro, porque pueden ser que, como existen las sentencias constitucionales, que el tribunal emita declaraciones innecesarias que se llaman obiter dicta, declaraciones simplemente de recordar tal cosa, X o Y, recordar tal obligación, o simplemente colocar un párrafo poético bastante bonito, pero que es totalmente irrelevante al caso concreto. Sin embargo, la práctica del litigio en sentido general, y que se puede replicar el litigio estratégico, reside también en el hecho de tomar en consideración estas declaraciones que pueden ser innecesarias, pero pueden ser muy importantes en el litigio estratégico. ¿Por qué es eso?
En el momento en el cual se da un caso, puede ser que un tribunal hable de manera indirecta sobre una cuestión que en un futuro puede convertirse en una cuestión esencial para una violación sistémica de derechos fundamentales. Por ejemplo, en materia de la comunidad LGTBI, de lésbicos, gays, bisexuales, transgénero e intersex, podemos tomar el caso del matrimonio igualitario en Estados Unidos. El caso Windsor, que la doctora Macarena Sáenz mencionaba en su presentación, es un maravilloso ejemplo. ¿Por qué? Aunque todo el mundo tiene la idea de que es un caso sobre matrimonio igualitario, no es un caso sobre matrimonio igualitario. Es un caso, si acaso, de impuesto, pero más aún, es un caso de federalismo. Es un caso que es totalmente ajeno a derechos fundamentales. Pero el tribunal dijo, Scott, de la mano de Justice Kennedy, bueno, lo que pasa es que el gobierno federal, a través de una ley, ha querido privar ciertos beneficios a parejas del mismo sexo que han sido otorgados y reconocidos por los estados, y es una intrusión no consensuada o no aceptada por la Constitución Federal, y por lo tanto eso es inconstitucional. Entonces, aquí no habla nada sobre la igualdad en las relaciones sexuales, nada por el estilo. Sin embargo, esto ha causado una revolución que ha llamado el Windsor Effect. Esta sentencia, que no habla nada sobre matrimonio igualitario, ha sido el punto de inicio para que tribunales en todos los Estados Unidos, en más de 40 ocasiones, se hayan pronunciado derogando o declarando inconstitucional las prohibiciones sobre el matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué sucede con esto? Un planteamiento que no es la regla jurídica exacta para resolver un caso anterior puede servir como un argumento o una base argumentativa en otro caso ulterior sobre la cuestión que no fue tocada. En este caso, como era una cuestión de relaciones entre personas del mismo sexo, que estaban pidiendo básicamente la extensión de impositivas, pero el tribunal hizo una declaración sobre discriminación de esas personas, esa idea la podemos llevar a otros casos que son totalmente distintos. Otro ejemplo que podemos verlos en el caso de las ideas de los estereotipos que ha asumido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A raíz del caso Belis Franco, recientemente igualmente Norín Contrimán contra Chile, interesantísimo caso, por cierto, ahí se desarrolla una cierta idea de estereotipos, sobre todo estereotipos de géneros y raciales. En ese caso, nada impide, por efecto de carácter vinculante, de que un litigio formado en República Dominicana respecto a la aplicación de actos y normas que básicamente consuman un estereotipo de género respecto a las mujeres, por ejemplo, a propósito del acceso a la interrupción del embarazo, puede servir como una base argumentativa adicional. Entonces aquí el precedente ayuda a impulsar o a crear nuevas ideas sobre las cuales el litigio estratégico puede ser el impulsor de esos cambios sociales, claro, siendo el principal aliado de esto los tribunales constitucionales y como tal los jueces. Otro ejemplo que quizás es más ilustrativo en el área local, quizás más vinculado sobre todo al asunto de la orientación sexual, es que el Tribunal Constitucional, desde la sentencia 4212, 8413 y 283 del 13, ha asumido de que, bueno, la información sobre la orientación sexual de una persona es información privada y no susceptible de acceso a la información pública. Ok, perfecto, muy bien, en este ámbito no hay problema, pero aquí hay una situación interesante. En un caso ulterior sobre orientación sexual, es probable que esa sentencia no vincula para nada, es una obiterrita a ese caso de adopción o de matrimonio. Pero aquí se ve cómo el Tribunal Constitucional tiene una cierta idea, una preconcepción de que la orientación sexual está vinculada a la privacidad y puede utilizarse como herramienta para impulsar ese nuevo litigio, para luego crear un nuevo precedente que expanda los efectos y traiga a esas personas en ámbito de desigualdad a una situación de igualdad material en los ámbitos del caso concreto de lo cual se trata. Igualmente, el Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Constitucional, que es muy dado a llenar sus sentencias de dictas o de pronunciamientos no vinculantes, y dicho sea de paso, también ha creado esa idea de que los partidos políticos poco a poco han ido organizando, por ejemplo, sus procesos internos para facilitar el acceso al derecho a elecciones y a posiciones públicas. Pero, ¿cómo el Tribunal Constitucional, por ejemplo, contribuyó a eso? No lo hizo en un caso directo. El caso que se pronunció sobre eso fue un caso que declaró inadmisible porque era una cuestión de legalidad, pero el tribunal, que no le tembló el pulso para seguir escribiendo esa magnífica sentencia, sostuvo que los partidos políticos, en virtud del principio democrático, deben como tal seguir el debido proceso a la hora de reconocer candidaturas en el ámbito interno. Entonces, acá, en República Dominicana, como es una cuestión muy profunda en nuestra cultura democrática, también puede promover esos cambios estructurales del sistema de partidos, como así ha sucedido, y a raíz de una sentencia que no tiene nada de efectos vinculantes a casos particulares que se ven. Entonces, cuando el precedente
lo entendemos quizás en ese sentido de la fuerza vinculante en un caso concreto, es bien, teóricamente correcto, pero es insuficiente. El precedente también hay que entenderlo en su amplitud y en las posibilidades de extenderlos a otros casos del lugar, sobre todo para cumplir ese artículo 2 de la Convención Americana que obliga a los estados a adecuar su derecho interno para la efectividad de los derechos, no solamente en la Convención, también en el territorio dominicano. ¿Cómo? El precedente es una de las tantas medidas en las cuales, y con eso termino, es una de las tantas medidas en las cuales se pueden adecuar el ámbito del derecho interno al respeto de los derechos fundamentales en situaciones estructurales o de violación sistemática de derechos fundamentales. Entonces, de esta forma, el precedente, a manos de aquellos que participan en el litigio estratégico, es la herramienta fundamental, no solo por la regla de derecho vinculante establecida, sino también por aquellos aspectos de la obiter dicta que no vincula, pero es la herramienta para crear nuevas situaciones sociales y hacer los cambios que la Constitución, en su fórmula democrática republicana, nos promete a todos y a todas como personas iguales en dignidad. Muchas gracias. Gracias al doctor Amaury Reyes Torres, quien también se ha ceñido estrictamente al tiempo y con niveles de concisión y de claridad expositiva increíbles. Así que ahora le toca a mi amigo, hermano, al doctor Juan Manuel Guerrero. Muy buenos días en primer término y por supuesto felicitaciones a los organizadores y las organizadoras de este evento. Una salutación especial a los distinguidos invitados que nos visitan desde Hermanas Naciones. Me toca a mí compartir con ustedes algunas ideas sueltas sobre el litigio estratégico en materia de derecho administrativo. El panorama en la República Dominicana hasta hace muy poco en materia de derecho administrativo ha sido poco menos que infausto. Y lo digo así porque si nos concentramos en lo que era la cátedra de Derecho Administrativo en la universidad, era poco menos que inexistente y ello se debía a algunos acontecimientos penosos en nuestra vida republicana. Básicamente porque desde 1947 la tutela sobre los actos del poder, los actos administrativos, incluyendo los reglamentarios y los de alcance individual, pendían de la mano de un órgano que se llama la Cámara de Cuentas, que tenía, por supuesto, en su misión primordial el control de la actividad económica pública del Estado, pero que con carácter residual el perínclito Rafael Trujillo y Molina le había puesto como una manera de cercenar la capacidad de acceso que tendríamos los dominicanos y las dominicanas hacia la actividad de control del poder. Eso se mantuvo así con una ley de transición de 1947 hasta el año 2007, es decir, 70 años de inexistencia virtual de derecho administrativo porque no contábamos con mecanismos efectivos de control jurídico de los actos del poder. Alguien se preguntaría, ¿qué hacíamos los dominicanos y dominicanas en ese entonces cuando teníamos un acto lesivo del poder? Teníamos que recurrir a dos estrategias extrajurídicas. La primera era un acto de acercamiento hacia los políticos que nos harían una respuesta del tipo clientelar y buscábamos entonces amorigerar, atenuar el impacto negativo que tendría ese acto del poder en contra de los ciudadanos y las ciudadanas. Y como somos un pueblo muy religioso, de alguna manera más efectiva, una buena oración a la Virgen de la Alta Gracia y que siempre se acomodaba hacia su oído izquierdo, porque ya sabíamos que como la mayoría somos diestros, teníamos la tendencia de rezarle por el oído derecho y ya estaba hiper cansada la Virgen de oír esos ruegos. Hay una generación entonces de los años 90 y que felizmente forma parte el doctor Eduardo Jorge Prats, Carlos Ramón Salcedo, Olivo Rodríguez Huertas, Gregorio Montero, entre otros, que quisieron revertir el estado de cosas y entonces emprendieron una labor de, creo que litigio estratégico, ya no desde la jurisdicción,
sino exactamente desde lo que había que reformar más urgentemente y que sería, que sería el cambio profuso en la legislación. Con el apoyo del programa de modernización del Estado y los fondos europeos, en ese momento se había preparado un proyecto de ley de los ciudadanos en su relación con la administración bastante ambicioso. Sin embargo, cuando los políticos se dieron cuenta de que cedían una buena parte del poder omnímodo que habían disfrutado por mucho tiempo, lo engavetaron y esa parte no se dio. Yo creo que con un ingenio y una creatividad fuera de serie, el hoy procurador y en ese momento senador, en un momento nos preguntó a esa generación que qué había pasado con unos esfuerzos tan ambiciosos como los de crear una ley que iba a tener por virtud, primero, quitarle a la Cámara de Cuentas esa función de tutelar jurisdiccionalmente la relación con el poder y pasárselo al Tribunal del Orden Judicial Ordinario, que sería el Tribunal Contencioso Tributario en ese momento, que era el único en nuestro país que tenía experiencia contenciosa. Y bueno, le dijimos que el poder se había preocupado, que se había asustado y que había engavetado el proyecto. Es cuando él tiene la genialidad de grapar 2 páginas y decirnos qué era la cosa más importante que tendría ese proyecto, que tendría unas 150 páginas, una ley bastante ambiciosa, y él dijo, eso lo tenemos que resumir en estas únicas 2 páginas. Y entonces le dijimos que si él estaba loco, decía no. Entonces la lleno yo esas 2 páginas y nos preguntó qué es lo más importante para que los ciudadanos y las ciudadanas dominicanos se empoderen de la posibilidad de tutelar los actos públicos, sobre todo los que son de carácter lesivo y en donde el poder no tiene una participación tipo el que sugiere Octavio Paz de un ogro filantrópico, sino un verdadero leviatán. Y entonces le dijimos, bueno, quitarle esas funciones a la Cámara de Cuentas porque en 10 años no promedia más de 5 decisiones y porque no generó una cultura. Yo no conozco ningún abogado que se haya provisto frente a la Cámara de Cuentas haciendo las veces de Tribunal Superior Administrativo, distinto a mi profesora Rosina de la Cruz y de Alvarado. Y entonces en esas 2 páginas él apuntó inmediatamente de que quitar esas funciones a la Cámara de Cuentas, era lo principal. En segundo lugar, sobrepasar los límites del referimiento como opción cautelar de tipo francesa que nosotros heredamos y que era muy ambiciosa. Y luego ese catálogo de medidas cautelares con una remisión directa a los principios generales del derecho administrativo para que por vía pretoriana se hiciera más ambicioso el modo pretoriano de controlar el poder. De tal manera que surge en esas 2 páginas la ley 1307 y a partir de ahí se ha hecho una gran revolución en la República Dominicana, en donde si bien es cierto que tenemos más de 6.000 casos pendientes en el único Tribunal Superior Administrativo centralizado que tenemos, pero que hay la misión de hacer nuevos tribunales y se tiene el mandato y que por supuesto siguió la Constitución del 2010 porque empezamos un proceso que ya se hacía indetenible y era rodear a esa Constitución de unas leyes de acompañamiento que tendrían como centro, por supuesto, el mejorar la relación de los ciudadanos con el poder. Esa parte última culmina con la ley 107-13, que es la ley de los ciudadanos en su relación con la administración y de procedimientos administrativos, que ofrece un verdadero cambio copernicano en esa relación que en ese momento habíamos criticado muy duramente, pero que nos invitan a hacer la revolución nosotros los ciudadanos y las ciudadanos, empoderándonos de estos artilugios, de estos instrumentos jurídicos, porque nosotros vemos que la mayoría de las veces tenemos que arrancar el poder, porque como dice el profesor Eduardo Jorge Prats, el que no grita no mama. Sin más, muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Yo creo que también ha dado cátedra de cortedad y sobre todo de concisión, pero de mucha profundidad en su exposición. Bueno, vamos a tener 10 minutos de preguntas y respuestas. Me imagino que la han recogido por ahí. No sé quién la va a formular. Por ahí viene una joven elegante, caminando. Gina Reyes, que viene
ya subiendo al podio. Ahora me toca ser locutor para ganar tiempo. Bien, adelante, Gina. Perdón. Vamos con la primera pregunta. Esta dice que es para Maurice Reyes, Paola Pelletier y Eduardo Jorge Prats. Ayer pregunté a Pascal Peña y hoy quiero reiterar nuevamente. ¿Cuál creen ustedes que serían las consecuencias para nuestro país en el marco de la exigibilidad de derechos que el Tribunal Constitucional acoge el recurso tendente a declarar la inconstitucionalidad del documento de aceptación correspondiente a la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH? Bueno, gracias. Realmente voy a declinar pronunciarme sobre ello. Laboro en el tribunal, entonces, para evitar algún tipo de contradicción. Entonces, hasta que el tribunal decida, ya. Te paso la pregunta. Bueno, mi teoría... ¿Se oye? Bueno, mi teoría es que esto obedece con todo el tema del derecho a la nacionalidad. Esa acción fue presentada, si no lo saben, en noviembre de 2005, 3 meses después de Gianni Bosico. Lo vi en los documentos y es para salirse de la competencia. La Suprema Corte de Justicia, de 2005 a 2014 han pasado casi 10 años y esa acción estuvo guardada ahí. Han dictado el caso de Narciso González Medina, han habido medidas provisionales de Tide Méndez, bueno, han habido sentencias de Nadesh Dorsema, supervisiones de cumplimiento de Gianni Bosico, todos estos años en la Corte Interamericana. El año pasado, después de la visita de la comisión, le explico para que entiendan un poquito el contexto. El 13 de diciembre, si mal no recuerdo, del 2013, cuando va la comisión, se termina de ir, piden fallo al Tribunal Constitucional de ese caso. La República Dominicana el año pasado tuvo un caso en octubre, que es el caso Tide Méndez y otros. Es un caso sobre deportación colectiva de migrantes y de personas nacidas en República Dominicana que aparentemente le destruyeron documentos y los deportaron también. Saben que un nacional o un apátrida está prohibido ser deportado. Esa sentencia viene pronto, ya antes de fin de año, porque la opinión consultiva de niños migrantes ya salió hace 2 semanas, si mal no recuerdo, y fue en las mismas sesiones. Yo siento que el Estado espera el golpe de esa sentencia de la Corte Interamericana que viene pronto para reaccionar con esa acción de inconstitucionalidad y salirse de la competencia de la Corte. Lo cierto es, como planteó Coladi, que en su amicus curiae, es que la única forma de salirse de la competencia de la Corte es que el Estado dominicano la denuncie, la Convención Americana. Las consecuencias, yo creo que cuando salió la sentencia de Juliana de Guiz, es el mismo precedente que sucedió en el 2005 con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero ahí no hubo reacción o movimiento de incidencia con esa sentencia. En el 2013, quizás pensaron que esa sentencia iba a pasar desapercibida. Y vieron todo, por meses estaba en los medios, no se había caído el tema. Yo pienso que todavía este tema sigue en la efervescencia y salirse de la Corte puede ser que al país le cuestionen bastante, haya bastante presión interna o internacional. Todavía hay tiempo porque la sentencia no ha salido. Y todavía hay tiempo y creo que los sectores están jugando a política. Ayer hubo una conferencia en la UAS, yo no creo que fue inocente esa conferencia, con participación ciudadana, Finjus. Fíjense quiénes organizan esa actividad. Está Coladi, está el Centro Bono, están hablando de este tema. Hoy he hablado de este tema, o sea, no sabía que iba a salir tanto. Entonces, hay oportunidad todavía de que esto no suceda realmente. El presidente Medina se reunió con el presidente del Tribunal Constitucional la semana pasada o hace 2 semanas. No sabemos los temas, pero quizás esto fue uno de los temas de agenda, no lo sé. Pero todavía no puedo decir hasta que suceda, pero es lo que le puedo leer rápidamente del Congreso. Eduardo, ¿tiene una reacción? Sí, yo coincido plenamente con lo que señala Paola, de que no creo que el Tribunal Constitucional vaya a arriesgar al país a un mayor aislamiento del que nos ha traído la decisión
la sentencia 168 y ahora el incumplimiento en gran medida de la ley 169. Es decir, creo que al final de cuentas se impondrá la moderación y la ecuanimidad, porque todos vemos que la adhesión a la competencia de la Corte es un acto es una gran conquista. Y creo que acercándose a un calendario electoral como el que se avecina, no creo que se tome esa decisión. Ahora, si se toma, ya se sabe que la última palabra sobre el retiro de la Corte la tiene la propia Corte. Ha habido, creo que un caso o dos casos, creo que un caso de Perú sobre este tema. Es decir, y además hay una solución política que es eventualmente una aprobación por el Congreso de la competencia de la Corte. Aquí sí yo creo que lo que dice Paula es muy importante, y es que debemos un poco abandonar esa cultura fatalista de que las cosas vienen como vienen. Nosotros somos agentes de cambio. Este propio seminario, que era imposible de concebir hace unos años, pues introduce a toda la comunidad jurídica dominicana a nuevos conceptos, como los que se han hablado hoy: litigio estratégico, control de convencionalidad. Las propias firmas de abogados son también agentes de cambio, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de estudiantes de derecho. Aquí se ha hablado de este amicus curiae que se ha depositado recientemente defendiendo la adhesión a la Corte. Es decir, creo que todos nosotros debemos convertirnos en defensores de la Constitución y, en este caso, defensores de la Corte Interamericana, que a final de cuentas viene a ser la que tiene la última palabra en lo que respecta a la protección de los derechos humanos. Bien. Juan Manuel, si tiene alguna consideración. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta va dirigida al licenciado Eduardo Jorge Prats, al licenciado Juan Manuel Guerrero y, sorprendentemente, también a nuestro moderador, el doctor Carlos Ramón Salcedo Camacho, y dice de la siguiente manera: en el tema que nos ocupa, la limitante establecida por el legislador dominicano en materia de casación y el mínimo de 200 salarios mínimos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Es inconstitucional? Bueno, yo he tenido casos en los cuales he alegado la inconstitucionalidad y he tenido casos en los cuales he tenido que defender la constitucionalidad como abogado en el ejercicio. Pero esto es un evento que tiene un corte académico y de sensibilización, y evidentemente yo estoy casado desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de los principios, con la inconstitucionalidad por razones tan sencillas como la siguiente. Primero, el acceso a la justicia. Es decir, hay una limitación increíble al acceso a la justicia. Y yo siempre me voy a que el derecho tiene que ser, diríamos, tiene un fundamento teórico, pero también práctico. Es decir, el derecho no se hace en el vacío, se hace derivado de la sociedad y del comportamiento de la sociedad. Cuando nosotros vemos en la práctica qué es lo que ocurre con esa limitación, una empresa pequeña, mediana, una micro, mediana empresa, que no tiene acceso a la jurisdicción, en este caso a la Corte Constitucional, podría estar, en este caso, condenada al cierre y al fracaso. Y eso, evidentemente, que lesiona, vulnera, transgrede un derecho fundamental de acceso a la justicia. Y creo que también lo que decía Mauri, aplicándolo en este caso, la tutela judicial diferenciada, es decir, cuáles son, si bien el legislador tiene que limitar en muchos casos, y lo hay en materia procesal penal, ustedes lo saben, incluso las críticas que han habido, incluso se ha hablado de que hay una mini casación en el recurso de apelación en materia procesal penal. Trasladándolo a esto también, se puede entender que, bueno, el legislador tiene facultades de limitar el acceso por también intereses públicos preponderantes y sobre todo de acogotamiento y de atosigamiento del sistema de justicia, que también es un principio. Habría que ver cómo los recursos del Estado no se pueden emplear en todos los casos. Eso es cierto, pero cuando eso se constituye en un problema estructural, como en el caso, evidentemente que estamos ante
una inconstitucionalidad manifiesta de esa limitación. En mi caso particular, ese precepto de la ley de control a la ley, el acceso a la casación, es contradictorio en sí mismo, porque para mí es constitucional y también es inconstitucional. Y me explico. ¿Por qué es constitucional? Porque la mayoría de cortes han reivindicado el hecho de que la modicidad puede ser un parámetro de control recursivo. De manera que sería constitucional en Suecia, en Alemania, en Francia, en Italia y en Suiza. Y en la República Dominicana es inconstitucional porque el 70% de todos los dominicanos y dominicanas ganamos menos de $250 al mes. Eso, en primer lugar, visto en esa perspectiva. Y por supuesto, desde el derecho de acceso a la justicia, digamos que está descartada la constitucionalidad en la República Dominicana. Y en segundo lugar, porque hay que examinar también la calidad del órgano o de los órganos implicados en los procesos jurisdiccionales. Yo fui juez, la mayoría de los que estamos aquí lo saben, por 20 años y fui un actor del sistema y reconozco que hay muchas falencias que nosotros hemos acumulado por mucho tiempo y que si bien es cierto que hemos dado pasos importantes desde 1997, podemos inclusive identificar procesos de retroceso. De manera que tampoco como sistema de administración de justicia nos merecemos el hecho de que un litigante tenga dificultades de acceso a las vías recursivas. Yo opino lo mismo que Juan Manuel. Adelante. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, quisiera que la respondan Paola, Amaury y Juan. ¿Cómo podríamos hablar de tutela judicial efectiva si vemos cómo en el amparo, por ejemplo, se vulnera la tutela judicial diferenciada cuando la persona, esa de la calle, no cuenta con abogados frente a verdugos, es decir, abogados otros, y el juez no le suple o guía el proceso para hacer valer sus DDHH y, además, teniendo un ministerio público en contra con el nombre de procurador administrativo? Bueno, es cierto que la figura del Procurador General Administrativo está desfasado en términos de derecho comparado. Cuando sometíamos a las cámaras legislativas el proyecto, no lo incluíamos. Luego, en las cámaras, porque los legisladores son los que tienen el mandato constitucional para hacerlo, decidieron hacerlo entendiendo de que era interesante contar con un funcionario, un viejo comisario como David en el Conseil d'État francés. O sea, hay un vacío y una oportunidad para poder trabajar en el tema. Están las oficinas de abogados y abogados de manera particular que llevan casos. La pobreza es increíble, la situación en República Dominicana, las miles de personas que no pueden acceder. Prefieren en la fiscalía hacer una conciliación y si les vale en contra no tienen ni para pagar un abogado para seguir el proceso adelante. Gracias. Me informan que hasta este momento la sesión de preguntas, no sé si nuestro moderador quiere decir algo de cierre antes de que sigamos con lo próximo. Bien, yo creo que podemos concluir y darle un fuertísimo aplauso a los panelistas que mejor no lo han podido hacer. Quizás resumir en 30 segundos lo que ha sido la preocupación común para no entrar en los detalles. Hay ciertamente y ha habido un problema de diseño institucional, de acceso, lo ha habido en el plano administrativo, se ha ido corrigiendo y por lo tanto el aspecto normativo, si bien es cierto, ha ido corriendo en el avance, no menos cierto es que entraña una apuesta importante conforme a lo que ha dicho Paola Pelletier, importantísimo. El diseño que tenemos en la actualidad debe mejorar, debe necesariamente progresar en el sentido del acceso de todos los ciudadanos al sistema de justicia, a la vía institucional. Y luego el aspecto dogmático institucional, también el aspecto dogmático académico es importante, y la parte académica, pero sobre todo la parte de la sensibilización que se logra a través de estos espacios
y los diferentes niveles de comunicación social. Creo que puedo resumir en 30 segundos así, y si lo resumí bien, me aplauden. Si no, entonces guárdenselo. Muchas gracias.